Y hablábamos de cosas que se dicen en tiempos electorales, debates fuertes que se estuvieron dando en la semana y también en el debate presidencial. Uno de los cruces más y más picantes, más interesantes que se dieron, tuvo que ver con una pregunta de la candidata, o sea, Miriam Bregman a Javier Milei con respecto a las desigualdades que se registran en el acceso al trabajo y en la remuneración en el trabajo por cuestiones de género, y la desopilante respuesta del candidato libertario, que no solo es negacionista en temas de derechos humanos vinculados a la última dictadura, sino también en estas cosas. Pasó, pero quedó ahí como un eje. Hablábamos más temprano, ¿no? Esto de que todo es discutible, todo es rebatible, todo, decimos cualquier cosa más allá de datos, estudios, perspectivas y trayectorias históricas. Nos pareció que era importante recortar ese segmento, ir a las fuentes, porque a veces parecería que hay cosas que se afirman simplemente porque, bueno, uno más o menos cree que son así y las repite, pero en este caso hay estudios, hay elaboración, hay un montón de material que justifica el hecho de que esta situación existe y que por lo tanto sería bueno que los candidatos y candidatas planteen políticas. Hablamos puntualmente y nos paramos en un informe que se llama ¿Por qué las mujeres ganan menos? Las brechas de género en la economía argentina, del segundo trimestre de 2002, que fue elaborado por la dirección del Ministerio de Economía, la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género. Ahí está el nombre dependiente exacto, del Ministerio de Economía. dependiente del Ministerio de Economía, y con una de sus autoras, con Jimena de la Fuente, estamos en comunicación ahora para que nos amplíe las conclusiones de este informe y sobre todo su posibilidad como herramienta para intervenir en estas cosas, ¿no? Porque hablamos de estas cosas no porque nos interese saberlas en términos teóricos, sino porque hay realidades y políticas y cosas para discutir. ¿Qué tal, Jimena? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Muy buenos días. Muchas gracias por atendernos, gracias también por este trabajo que estuvimos leyendo con mucho interés y que nos parece tiene enorme vigencia a partir de estos debates que se han dado. Contanos un poco, contale a la gente las principales conclusiones y datos que se reflejan acá y por qué efectivamente hay un problema para resolver que tiene historia y que tiene actualidad. Bueno, ante todo, gracias por la invitación. Sí, este es un trabajo, nosotras desde la Dirección de Economía, Igualdad y Género, perdón, tengo un poco mal la garganta, así que por ahí me van a escuchar ahí como No hay problema. la No hay voz problema. Vasito de agua a mano tenemos. No, alergias y esta época es como tremenda. Nosotras trimestralmente, además de otra serie de trabajos que hacemos desde la dirección, trimestralmente hacemos informes de seguimiento de las tasas e indicadores vinculados a con perspectiva de género, digamos, vinculados a la inserción de las mujeres en el mercado laboral. Y todos los trimestres lo que hacemos es poner el foco en un apartado, en alguna cuestión en particular. Ajá. Y justamente el informe del que ustedes están hablando es un informe en el que el foco del apartado lo pusimos en la brecha salarial. Justamente porque viene siendo desde hace un tiempo un tema de debate, de discusión o de agenda. Lógicamente no sabíamos que esto se iba a poner de manifiesto en el debate presidencial, pero nosotras abordamos esta cuestión. Y lo que me parece esencial, con lo que me parece esencial arrancar, es con que hay una confusión, digamos, que se plantea habitualmente, porque la gente, no todo el mundo desde ya, y desde el candidato Milei es intencional, digamos, a aportar a esta discusión, pero en general se tiende a pensar que cuando nosotros hablamos de brecha salarial, simplemente cada persona que escucha el término brecha salarial tiende a relacionarlo con su ámbito de inserción laboral y decir, en mi ámbito de inserción laboral, las mujeres ganan igual que los varones. O sea, si yo trabajo en X empresa y entra una mujer a trabajar, va a ganar lo mismo que yo, o si yo trabajo en, no sé, un hospital haciendo tareas de enfermería, igual ahí hay brecha efectiva, pero digo, una mujer va a ganar lo mismo que yo. Y la realidad es que el concepto de brecha salarial de por sí, así como, o sea, nosotros no lo inventamos, es un concepto que se viene escudriñando desde hace un montón de tiempo, y la ONU misma lo define como la diferencia entre el promedio de ingresos de las mujeres y el promedio de ingresos de los varones.
Entonces, medía sobre el promedio de ingreso de los varones, lógicamente, que son los que ganan más. Entonces, ¿por qué se hace así? Digo, ¿y por qué no se hace como mucha gente está pidiendo que es, bueno, háganlo por cantidad de horas, por tarea, por mismo trabajo, por misma función? No se hace así porque si se hiciera de esa forma como están proponiendo, pese a que en muchos rubros, incluso haciéndolo de esa forma, también notaríamos diferencias. Por ejemplo, el sector tecnológico y de programación, hay muchos papers y estudios que demuestran que las mujeres ganan menos que los varones aún por las Haciendo mismas la misma funciones, por las tarea. mismas tareas, por todo igual. Pero más allá de eso, el concepto de brecha salarial en general se mide sobre promedios porque quiere mostrar otra desigualdad que subyace ahí, otras desigualdades que subyacen ahí, que tienen que ver justamente con una inserción laboral diferente en distintas ramas, en distinta medida, porque las mujeres se insertan menos en el mercado laboral que los varones, y también en distintas calificaciones y jefaturas, digamos. Ahí hay muchas segregaciones que entran. No sé, igual me estoy adelantando quizás a alguna otra pregunta que ustedes me quieran hacer, pero lo primero que quiero decir es eso. O sea, hay una gran confusión en torno al término de brecha salarial, en términos generales. Me parece muy importante esto que señalas, Ximena, porque me acordé, esta semana dio muchas vueltas en Twitter el tuit de una señora que contaba que ella tenía 44 años, que era jerárquica en una empresa, que nunca había tenido ninguna diferencia con respecto a sus varones y que por lo tanto había que dejarse de joder con lo de la brecha salarial. Fue impresionante la cantidad de gente que le señaló, bueno, yo tengo 36 años, nunca me pisó un auto, ¿por qué no nos dejamos de joder con la seguridad vial? Esta Claro. incapacidad de distinguir que una situación particular no hace a la norma y que me parece que sirve también para dar cuenta de cuánto falta avanzar en esta discusión, digamos, cuántos sectores falta que se involucren y que tomen esta discusión, y también al mismo tiempo cómo Javier Milei aprovecha ese pantano para tirar un poquito más de nafta y hacerlo más todavía farragoso, hacerlo más todavía difícil de poder discernir por qué es tan importante discutir la brecha salarial de género en nuestro país. Absolutamente. El problema de dejarse llevar por la experiencia personal es que, lógicamente, uno pierde de vista la experiencia colectiva. Y para analizar la experiencia colectiva es que, al menos nosotras, desde el Ministerio de Economía, trabajamos con evidencia y esa evidencia son los datos, entre otras fuentes, que mide la EPH, que es la encuesta permanente de hogares del INDEC. Y el INDEC mismo, en su informe sobre ingresos, en la encuesta permanente de hogares, publica la brecha salarial como un indicador ya oficial, digamos, Instalado, publicado Claro. por el Instituto Oficial de Estadística, y ese instituto nos dice que la brecha salarial al segundo trimestre de 2023, que fue la última publicación hasta ahora, era del 26,6, es decir, las mujeres en su conjunto ganan un 26,6% menos que los varones. Y lo dice INDEC, o sea, ni siquiera es que lo estamos diciendo un grupo de feministas trasnochadas, Claro. digamos, lo dice el Instituto Nacional de Estadística y Censos, siguiendo parámetros internacionales de medición. Y por eso es que, digo, esto es una evidencia. Otra evidencia, digamos, y que están estrictamente vinculadas con esto, tienen que ver un poco con lo que yo decía antes. Las mujeres tenemos una inserción laboral en el mercado de trabajo diferencial. ¿Esto qué significa? Que tenemos una brecha de casi 18 puntos en la tasa de empleo con los varones. Es decir, nos ocupamos menos que los varones, porque Acá, somos ahí vagas, estaba ¿no? viendo, Claramente que no. decime si está bien, que de todas Sí. formas lo que sí ponen es que la tasa de empleo de las mujeres está en la tasa más alta de la que se tenga un registro estadístico, y a su vez la ubican en un 48%. O sea, la tasa más alta de la que se tenga registro estadístico no llega al 50%. ¿Está No, bien ese es número? exactamente así. Es fuerte. La mitad de las mujeres en edad de trabajar en Argentina no están trabajando, no están ocupadas, digamos, y eso tiene que ver con, o sea, cuando yo digo no están trabajando en el mercado de forma remunerada, pero justamente una de las grandes desigualdades que si nosotros solamente analizamos caso por caso, sector por sector, tarea por tarea, se desdibuja o se oculta, es justamente que las mujeres dedicamos muchísimo más tiempo que los varones
a tareas no remuneradas, es decir, a trabajo no remunerado, al trabajo doméstico, al trabajo de cuidado. Y esto puede parecer que una machaca con cuestiones siempre históricas, digo, que siempre se dijeron y que es como, bueno, ya está ese reclamo. No, es una realidad muy vigente. Mismo el INDEC, porque vuelvo a, digamos, las cifras oficiales que tenemos estadísticamente, en 2021 hizo una encuesta de uso del tiempo, en donde relevó en qué usan su tiempo justamente tanto varones como mujeres como toda la población. Y en esa encuesta determinó que las mujeres dedican 6 horas y media a tareas domésticas y de cuidado no remunerados. 6 horas y media contra 3 horas y media, 3 horas 40 que dedican los varones. Es decir, casi otra jornada laboral entera se dedica a cuidar la casa, cuidar de los chicos, si es que se tiene. Esta cantidad obviamente aumenta hasta casi 10 horas en las mujeres que tienen chicos chiquitos, ¿sí? Hijos chiquitos de menos de 10 años, menos de 6 años. Con lo cual, acá hay un factor súper importante que es por qué las mujeres se insertan menos y también por qué existe una, yo no sé si diría discriminación, un componente de discriminación, pero sí hay un factor que sí incide, que es lógicamente una penalización, lo que la ONU le llama una penalización por maternidad, que rige para las mujeres a la hora de trabajar, que es que en muchas empresas, en muchos trabajos, no, digamos, hacer oídos sordos a esto o hacer ojos ciegos sería como muy deliberado. Es cierto que en muchos trabajos, lógicamente, cuando uno va a entrar a trabajar, una mujer se le hace la pregunta acerca de si tiene hijos, si no tiene hijos, si Si piensa tener hijos, cuál es tenerlos. su plan, digamos, porque lógicamente una mujer en edad de tener hijos o una mujer que los tiene y tiene hijos chicos, ya se asume que esa mujer va a destinar mucho más tiempo al cuidado de los chicos que se enferman. Siempre que se enferma un chico, que hay que ir a buscarlo a la escuela, que hay que es a la mujer a la que llaman y esto es un hecho concreto, digo, las licencias incluso son muy diferenciales para varones y para mujeres. Entonces, ya se contempla que la mujer va a destinar mucho más tiempo al cuidado y por eso es que en general, no digo en todos los lugares, no digo en todos los casos, siempre van a encontrar casos particulares en los que no, pero en general esto incide también en esta posibilidad de incorporación de las mujeres en el mercado de trabajo y hace que trabajen menos cantidad de horas o en trabajos peor remunerados o en sectores peor remunerados, porque, última cosa, las mujeres también existe algo que se llama segregación horizontal, que es que las mujeres se insertan normalmente en sectores que tienen también que ver con lo que hacen adentro de la casa, ¿sí? Con los cuidados, es decir, enfermería, docencia, trabajo en casas particulares, que son sectores peores remunerados e incluso más informalizados que los sectores en los que se insertan en promedio, en su mayoría, los varones. Y 2 de cada 5 nuevos puestos de trabajo para mujeres, lo dice también el informe de ustedes, tienen que ver con ramas asociadas al cuidado. Al cuidado, Digamos, claro, tareas de cuidado. Sí. De esta tasa de ocupación que aumenta, está marcadamente en estos datos lo que estás contando. No sé si es la función de ustedes recomendar políticas también o es solo diagnosticar y hacer informes. Es decir, sobre la base de estos datos, ¿existe, sea en el ámbito de la dirección de la que sos parte o en otro espacio, algún lugar donde se elaboren recomendaciones? Volvemos a la agenda electoral, ¿no? Porque tranquilamente podría ser parte de las propuestas que podrían hacer los candidatos en vez de una cosa para negar o para discutir si es verdad o no. Digo, podría Claro. ser una materia sobre la cual se elaboren políticas de Estado. Probablemente las haya, digo, la pregunta tiene que ver tanto específicamente en la dirección de la que vos sos parte como en general. ¿Se está haciendo algo para abordar esto? ¿Se está pensando, se está proponiendo qué medidas o recomendaciones o políticas se imponen para trabajar esta situación? Sí, haciéndose se vienen haciendo bastantes cuestiones. Yo creo que nosotras sí, lógicamente, participamos no en el diseño de políticas públicas, porque nuestra dirección tiene más que ver con el seguimiento, la caracterización y quizás la información con la que después digamos, funciona como insumo para la planificación de políticas públicas. Pero
sí hacemos un relevamiento de políticas que hoy por hoy están destinadas a disminuir o cerrar estas brechas y estas desigualdades que veníamos diciendo. Y también hemos participado, lógicamente, en procesos de generación de algunas políticas. Hay multiplicidad de políticas porque hay muchas aristas desde las cuales esto se puede abordar. Desde una generación de licencias más igualitarias, lo que decía antes, para acortar esta desigualdad en torno al tiempo que se le dedica al trabajo no remunerado, digamos que los varones también dispongan de mayor tiempo para poder cuidar y para poder dedicarle digamos, a este trabajo no remunerado. También distintas políticas de inserción de las mujeres en sectores que no están tan feminizados hoy por hoy. Hay varias políticas tendientes a la inserción de mujeres en rubros como minería, como construcción. En distintos países, en distintos puntos del país ya se están aplicando políticas de fomento de ingreso de más mujeres a estos sectores. También de fomento de ingreso a carreras universitarias, claro, que tienen que ver con una formación más técnica y que tienen que ver con formaciones del tipo de ingeniería, sistemas y demás. Hay también políticas de fomento de inserción de mujeres a estos rubros o a estos sectores. Y también, por último, hay políticas de registración, porque lo que yo decía recién es, las mujeres nos insertamos mucho más en sectores que tienen una precariedad más alta. ¿Sí? El sector de trabajo en casas particulares tiene 98% de mujeres. Y es la segunda o tercera, depende del trimestre que miremos, rama de inserción de las mujeres. O sea, es mucha cantidad de mujeres se ocupan acá y más del 75% están informales hoy por hoy en ese sector. Entonces, una de las políticas que se generó en este gobierno y digamos que se viene fomentando, incluso mejorando y especializando, es la política de registración de trabajadoras de casas particulares para lograr que este sector, estas mujeres que hoy se dedican a esto, puedan tener un salario, lógicamente, mucho más digno, mucho mejor y que esté regulado por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares. Establece, lógicamente, que los parámetros de estos salarios queden por encima del salario mínimo vital y móvil y que tengan ciertas garantías como antigüedad y plus diferencial por zona, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, tratar de incidir en un sector que es súper difícil porque es al interior de los hogares, digo, que sean esas relaciones laborales, pero que se sabe, el más precarizado de toda la economía y que está sumamente feminizado. Entonces, en ese aspecto también hay muchas otras políticas que se pueden seguir haciendo, tanto sobre ese sector como sobre otros sectores, el sector docente, digo, se puede seguir incidiendo para mejorar la calidad de esos puestos donde ya hoy se insertan las mujeres y también a su vez fomentar que se inserten en otros sectores que están más, digamos, especializados y mejor remunerados. Ximena, te queremos agradecer muchísimo tu tiempo para Radio Estación Sur. ¿Ximena o Jimena? Ximena. Ximena. Pero estoy acostumbrada, así que me da igual. Sí, yo te presenté como Jimena, bien, claro, bien por la corrección. No pasa nada. Muy bien, te agradecemos muchísimo. Muy importante que tengamos estadísticas, que tengamos datos oficiales, porque para poder decir, no se puede negar. Parar con tanta fruta. Claro, no se puede negar la brecha de género. Absolutamente. ¿Qué querés hacer? ¿Qué no querés hacer? Pero claro, están los datos, está la información, no se puede negar. Ximena, muchísimas gracias por el tiempo para Radio Estación Sur. De nada, gracias a ustedes. Acabamos de hablar entonces con Ximena de la Fuente, que integra la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía.